Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel y Rafael Garófano. El primer tema que les planteamos a nuestros invitados es la condena al alcalde de Cádiz por calumnias a Teófila Martínez e Ignacio Romaní. Como ustedes sabrán, en el mes de octubre de 2014 hubo un problema de salud pública en el barrio de Loreto. Se detectó que en el suministro de agua a la población el agua estaba contaminada. Eso provocó el corte del suministro al barrio entero, obligó a que los vecinos tuvieran que ir a ducharse al Estadio Carranza, que Aguas de Cádiz tenía que repartir garrafas de agua potable, y otras actuaciones de ese índole. Hubo manifestaciones de vecinos del barrio de Loreto. Cuando llegaron las elecciones y cambió el gobierno, el nuevo equipo de gobierno encargó estudios técnicos a los nuevos técnicos de Aguas de Cádiz, a la universidad. Con esos estudios técnicos fue a la Fiscalía y convocó una asamblea en el barrio de Loreto, en cuya asamblea el alcalde acusó a Teófila Martínez, a Ignacio Romaní, de permitir o de dar agua contaminada a sabiendas al barrio de Loreto. Aquello provocó una querella de Teófila Martínez Ignacio Romaní contra el alcalde, su jefe de gabinete y el por entonces concejal de Medio Ambiente, Lolo Bouza. El juzgado de primera instancia de Cádiz desestimó esa demanda y en la audiencia provincial, la sección cuarta de la audiencia provincial ha aceptado en parte el recurso de Teófila Martínez Ignacio Romaní y ha condenado al alcalde de Cádiz a 3.000 euros de indemnización a cada uno de ellos y a 5.000 euros de multa. No sé si he hecho un resumen completo. Bueno, ¿quién? Enrique, empieza tú. Bueno, yo quiero decir lo siguiente. Cuando se produjo el hecho, la denuncia yo me quedé estupefacto porque no acababa de entender que se hiciera una acusación tan grave y sin fundamento, porque claro, el agua podía estar contaminada porque todo está sometido a un accidente que puede ser contaminante, pero que Teófila Martínez, a sabiendas, diera agua contaminada me parecía insólito, me parecía algo absolutamente demencial, ¿no? Entonces yo, cuando conocí esa noticia, pues me quedé realmente sorprendido y yo creo que en esta tertulia dije que no entendería que Teófila Martínez no fuera a los tribunales inmediatamente a realizar una demanda o una querella por calumnia, porque eso o era una calumnia o Teófila había cometido un delito, claro. Cuando se produce el fallo de la primera instancia y absuelve al alcalde, yo, una vez más, digo, no entiendo nada. Recuerdo que le pregunté a mi hijo Enrique, que es abogado, como sabéis, que me contara la historia, ¿no? Yo no lo entendí. Ahora, cuando se ha recurrido y se ha ganado en la audiencia, va más con lo que yo pienso, es decir, que es que tú no puedes decir algo tan grave como lo que dijo el alcalde y el otro, de que habían envenenado o contaminado el agua para tal, no lo entendía. Y lo que sí me ha gustado oír de Teófila es que si pierden en el Supremo, donde parece ser que va a ir el asunto, ella va a ir a Estrasburgo, es decir, que ella está tan convencida de que se ha cometido con ella una injusticia flagrante que va a llegar hasta el fin. Esto no hubiera tenido lugar si en algún momento de todo el proceso el alcalde se hubiera dirigido a los implicados y le hubiera dicho, bueno, esto es un exceso propio de una política de exceso que estamos todos cometiendo, de exceso verbal, yo no he querido decir eso. Entonces, es decir, que hubiera habido algún tipo de atajo, ¿no?, para que esto no hubiera llegado, pero como aquí la política es mantenella y no enmendalla, pues por eso ocurren estas cosas. Esto no es bueno para nadie, es fundamentalmente para la ciudad de Cádiz y para su alcalde, ¿no? Bueno, yo creo que a priori quiero decir, como hemos dicho muchas veces en esta tertulia, que
no es bueno y no soy partidario de la judicialización de la política. Eso lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué haces, Emilio? Bien, no, vamos a ver, si me voy a salir un poco, porque como vamos a hablar un poco de todo, quiero poner una serie de elementos que considero sobre este tipo de actuaciones, ¿no? Para que no exista esa situación de judicialización, tendría que haber un código ético de comportamiento que va en el paquete que yo, en los años que llevando campañas electorales y viendo los comportamientos de alcaldes o la gente que se va accediendo a la política, digo que es fundamental. Tendría que haber unos cursos de formación previos para decirle al que va a ir a la política: primero, hijo, ten cuidado con una cosa que se llama ego. Bueno, pues eso tiene los distintos escalones. Como te coja de principio, te puede llevar a tal. Y después tenemos la política del todo vale. No, porque se sigue incluso a la antigua usanza, pero que a la antigua usanza no estaba tan judicializado. Y acordaros que si nos vais a años donde tú estuviste al principio del concejal o tú, ¿no? Bueno, se disparaba, pero primero no llegaba tanto disparo suelto de tal manera inconsciente, y había una cierta ética. Posteriormente se le ha ido perdiendo la vergüenza eso, y yo es porque lo he visto. Yo cuando he llevado campañas electorales, a lo mejor un equipo que tenía el alcalde tal que llevábamos, he visto a la gente, no, vamos a sacar esto de pa. ¿Pero dónde vais? ¿Dónde vais? O sea, que aquí todo vale, y ten cuidado porque es que eso se te puede volver. Hoy he visto una cosa que parece que también se puede volver exclusivamente, creo que ha sido en una letra sobre José Blas en el Falla. Vale, entonces, aquí es fundamental que estas cosas sean para aprender. Aunque al final, lógicamente, doña Teófila Martínez considera que tiene razón, y yo también creo que fue una barbaridad lo que hicieron, o sea, eso lo tengo muy claro. Pero, hombre, a ver si esto sirve para que se enteren de que la política se puede llevar sin ningún tipo de aspavientos ni de límites, como le pasó también al otro concejal, hombre, que se tuvo que marchar, que estaba en... Entonces, que estas cosas sirvan y que aprendan para que se sepa, hombre, que esto es un foro de diálogo, que la gente se tiene que sentar, que tiene que saber que si no está de acuerdo, y que si lógicamente si se encuentra algo que es ilegal, tendrá que ir a la fiscalía, pero que no prime el titular, porque muchas veces, incluso, fíjate, yo incluso he vivido que como hay unas situaciones con tal medio de comunicación que no le estamos dando el dinero que quiere y entonces no lo está sacando muchas cosas, pero si sacamos esto no van a tener más remedio, porque ya este titular no lo pueden quitar. O sea, cosas esas he vivido que son las que tienen que cambiar en la política. De todas formas, yo creo que es importante situarlo, la noticia de ahora, en su momento cuando se produjo. Quiero decir que en el 2014 el alcalde seguía teniendo las formas de un ciudadano de la calle. Es por eso digo. Que se comportaba y decía, y acompañado de los aspavientos correspondientes de la asamblea, de hablar para los suyos, de todo este tipo de cosas, ¿no? Todavía no veía el alcance de unas declaraciones dichas por un líder ciudadano o vecinal y las declaraciones de un político en el ejercicio, ocupando un cargo y además siendo alcalde de la ciudad. Yo creo que pensar que ahora él no cometería ese error. Claro, porque por eso digo el curso de formación. Claro, no. Pero tú crees que la distinción eximente no es, ¿no? No. Es una explicación, ¿no? Es una explicación vale. de por qué. Razonable de por qué ocurre en ese momento. Porque claro. Si nos fijamos aquí, el problema es a sabiendas. Es decir, ahí hay un discurso larguísimo. Hay una cantidad de informes muy grande, hay muchos razonamientos y parlamentos, y en medio está la frase a sabiendas, que esa es donde ha incidido la denuncia y donde ha venido la sentencia, claro. En las sabiendas, ¿no? Y yo creo que eso es un error de impericia, de novato en la ocupación de un cargo público y más en una alcaldía. Es la misma época en el que los problemas de desalojo y desahucio, se iba él a la actividad vecinal a intentar que la Guardia Civil, no sé qué, pues eso, yo creo que es que todavía no estaba adaptado al caso. Otra cosa es que a las alturas que estamos todavía haga cosas y diga cosas que uno piense,
pero ¿cuándo va a aprender? Claro. ¿Pero cuándo va a aprender? ¿O es que eso es un prurito del colectivo Podemos? ¿O unas formas típicas de determinada manera de hacer política, etcétera, ¿no? Eso sería más preocupante, ¿no? Yo creo que... Y en cierta medida a mí me da un poco o sea, que comparto con el alcalde el sentimiento de rabia de decir, hay que ver, que alguien que ha estado unos años en la presidencia de Aguas de Cádiz, que está comprobado que se aprovechó del cargo, que fue un mamarracho, que hubo sinvergonzonería, y al final el condenado soy yo, y el que ha acusado es ese que todo el mundo sabe, porque hay una convicción ciudadana generalizada, que fue un sinvergüenza en la gestión de Aguas de Cádiz, ¿no? Entonces, ese coraje él lo tiene y lo expresa, pero también tenía que expresar que se ha equivocado. Se ha equivocado. Eso no podía decirse. Y además, yo es que creo que eso no sucedió. Que primó el interés político sobre la verdad, las medidas que había que tomar, pero ya está, ¿no? Sí, yo sigo el hilo de lo que decía Rafael, y yo creo que este hecho forma parte de José María González, primera etapa. Sí. Que era la etapa en la que hacía una asamblea para informar a los vecinos, porque era lo suyo, y hacía una dación de cuenta en la plaza del cine municipal para dar cuenta del primer año de ayuntamiento democrático. ¿Os acordáis? Donde salta el ciudadano que luego dice algunas barbaridades, tal. José María González, primera etapa. Llamémosle Kichi, que entonces era más Kichi que ahora. Más Kichi que ahora, claro. Ahora es el alcalde. Seguramente, y yo coincido, no ahora mismo la situación, seguro que no sería esas mismas manifestaciones. Pero vayamos un poco también al fondo del asunto. La sentencia no es firme. Cuando en julio del año pasado hay una primera sentencia que lo absuelve, esa jueza viene a decir que esas manifestaciones forman parte de la crítica política y que por tanto no hay materia delictiva y absuelve. Lógicamente los imputados recurren y ahora viene la segunda sentencia. Pero en esta sentencia una de las cosas que se dice es que no hubo un ocultamiento intencionado de lo que había. Pero yo ahora digo, vayamos al fondo del asunto más que al tema estrictamente jurídico. El fondo del asunto es que cuando ocurre ese acontecimiento, desde que se tiene conocimiento por parte de los responsables municipales de que hay una contaminación hasta que se corta el agua pasan 14 días. Es decir, la gestión que se hace del asunto es una gestión desde mi punto de vista bastante poco responsable. La que se hace aquello lleva a que los ciudadanos tengan que estar durante esos días duchándose y yendo con las cubas de agua, etcétera, etcétera, y nadie da la cara y dice exactamente qué es lo que está pasando, porque si ahora la jueza incluso reconoce que no hubo un ocultamiento intencionado, pero que sí es cierto que había un agua contaminada, que durante 14 días hasta que se produce el corte eso fue así, pues ese hecho está ahí. Llámese como se quiera llamar. Lo que ocurre es que de ahí a decir que se estaba intencionadamente dando agua contaminada a la ciudadanía, pues crea que es donde media un gran abismo. Pero que hay una gestión poco responsable del asunto
que hay una situación en la que por suerte no hubo que lamentar ninguna desgracia personal, pero sí muchísimas incomodidades, falta de información y que la gente se quedó pues sin saber exactamente qué es lo que había pasado, eso está ahí. Y luego está el hecho más noticiable, que más que la gestión de qué fue lo que ocurrió durante esos días, por qué antes de abrir esa tubería no se había limpiado para que se produjese lo que se hizo, lo que se produjo de la contaminación de eso, que se estuvo diciendo que la contaminación provenía de una vivienda, que eso no era así. Es decir, que hay muchas cosas que entonces está claro que tú separas en dos grupos, en dos bloques. Ahí está claro que si hubo una negligencia en el tratamiento de la avería, hay responsables. Debe haber responsables de la negligencia que se diera, ¿no? Pero es que eso no es lo que se trata. Se trata de que ha habido una acusación gravísima del alcalde a Teófilo Martínez y al otro porque dijeron que estaban dando agua a Loreto contaminada, sabiendo que estaba contaminada. Eso es de una gravedad extrema. Lo que te quiero decir extrema. Es que, pero eso es un tema tan controvertido que hay una sentencia que dice una cosa, hay otra sentencia que dice otra, ahora hay un recurso para ver qué es lo que en definitiva se dirá, pero el hecho incontrovertible es lo que ocurrió y la gestión que se hizo de aquello. Ahora, de ahí a la acusación en una asamblea de vecinos, de decir que se ha intencionadamente querido dar agua envenenada a la gente, pues eso me parece una barbaridad. Yo recuerdo que esa equivocación, una barbaridad, aquí en su momento, cuando ocurrió, se dijo. La recogimos y la apuntamos diciendo esto es un error y va a tener consecuencias. Así que es una genética de hacer política que, bueno, no es igual, ¿no? No es igual, pero en cuanto tienen una similitud, ¿qué es lo que ha pasado en la Fundación de la Mujer? Dice, como ustedes han pactado en Sevilla un gobierno con la ayuda, pues esta señora, que es representa un partido de la extrema derecha o de que ha pactado la extrema derecha, debe salir de aquí. Usted, perdone, ¿y eso por qué? Y ahora, como el PSOE se ha opuesto a la historia, pues le está cayendo al PSOE encima toda la... Es que son formas de hacer política de verdad que yo no lo entiendo. Bueno, pero vamos a ver, a partir del domingo veremos que hay una España que ya afortunadamente es mayoría en condiciones, y esto será anécdotas. Hablamos de eso. No, lo único que yo iba a plantear es, en el marco de cómo está la política española y las cosas que se dicen en la política española, que es mucho de brochazos y tal, ¿no? ¿No os parece que es casi un pecadillo venial lo de a sabiendas? A mí me parece gravísimo. En el marco de cómo está la política española. Claro, comparado las cosas que se dicen con lo que ha dicho Torra de todos nosotros, que somos unos tarados, la verdad, al lado de eso no... Pero en el ámbito nacional, y los líderes nacionales hacen imputaciones muy genéricas y grandes epítetos, pero el problema jurídico aquí es la concreción de un asunto con unos damnificados y una operatividad y una causalidad en la forma de actuar. Entonces eso lo restringe y al final tiene un tratamiento jurídico diferente que llamarle, por ejemplo, Teófila Martínez fue una felona en el tema del agua. Bueno, pues si hubiera dicho eso, pues no hubiera pasado nada. Sí, pero por eso yo decía que claro, esto, el asunto de la sentencia del juicio, que es muy llamativo, porque aquí lo dijimos, el oír eso, pues parece y es una barbaridad, una imputación así. Lo que pasa es que lo que ha quedado sin aclararse, si 14 días antes de producirse el corte se sabe que ese agua contenía una cierta contaminación, esa gestión, ¿cómo se califica? Perdón, es lo responsable eso no ha sido calificado. Entonces, es que eso no se ha presentado eso no formaba parte del juicio. Sí, hombre, tan es así que la jueza que ahora mismo condena al alcalde, dice no ha habido un ocultamiento intencionado. Luego sí ha habido
un ocultamiento, bueno, no intencionado, pero la jueza, ahora la actual, no la que absolvió, que la que absolvió dijo, eso son formas de comportarse en política y eso forma parte de la crítica política, y con lo que se ha escuchado aquí, como estábamos comentando, de un político a otro, pues eso es me parece una tontería. Pero esta no, esta entra en el asunto de la gestión y dice que efectivamente entre el corte y el conocimiento de que había agua contaminada transcurren 14 días. En esos 14 días que el agua no se corta hasta que se termina cortando y provocando eso, bueno, pues hay un ocultamiento que dice ella no es intencionado, pero eso está ahí. Pues esto es una instancia superior. Esta instancia es superior a la primera. Sí. Y la otra será superior a esta. Son tres magistrados. Son tres magistrados. Entonces, Manolo, antes de que vaya un recurso hacia el Supremo, que además le va a costar mucho dinero, porque además no es el alcalde el que paga, sino es José María González el que va a pagar, no es el Ayuntamiento de Cádiz, no son los gaditanos, esto es personal. Lo que yo creo que no lo pagará él. Bueno, lo que creo yo que debe hacer es arreglarlo antes de acudir a una instancia, arreglarlo, pedir perdón, disculparse, decir un poco lo que ha dicho Rafael, que el primer kichi, el asambleario. La política no va a representar. Ahora, pero y si no, porque yo creo que en el Supremo lo van a dar fuerte. Cuando Chiqui Pérez Peralta fue condenado por el caso de José Blas Fernández, que tuvo que publicar en el diario una página entera, cuando le dijo que era ufalusi, ¿no? Pues lo pagó el Partido Socialista, Bueno, y estaba ya Chiqui peleado con Fran González. Y lo de la chirigota, o comparsa con José Blas. Te voy a decir además, Enrique, una cosa, que mientras no haya sentencia firme no se va a dar el caso que tú dices. ¿Por qué? Porque cuando hubo la primera sentencia tampoco hubo el disculparse de que hubiese dicho la alcaldesa y Romaní. Bueno, como dicen que esto forma parte, pues creemos que no debiera ser así, pero bueno, zanjado está el tema. Vale. Nosotros recurrimos y el actual dice, yo voy a recurrir, pues y así. Bueno, perfecto, pues vale. que recurra, ¿no? Que recurra. Si recurre, a Estrasburgo va a ir Teófila. Pues que yo sepa, o por lo menos voy a decirlo de otra manera, yo he hablado con algún magistrado que me dijo que esta sentencia es firme. Yo he hablado con un magistrado que me ha dicho que esta es firme. Otra cosa es que tú puedas recurrir en amparo al Tribunal Constitucional. Pues sí. Que normalmente el Constitucional suele rechazar la mayor parte de los recursos de amparo. Que tienen 20 días para recurrir en amparo al Constitucional. Tiene todo el oficio de que pueden ir de que esto acabe aquí. Claro, tiene todo el oficio de que esto acabe aquí, pague su multa correspondiente y se acabó. Yo creo que es lo mejor. La crítica que tú haces que hiciste antes a la judicialización de la vida política, es que ¿qué haces tú, Manolo? ¿Qué haces tú? ¿Cómo te defiendes? ¿Cómo te defiendes? Sí. Cuando la política alcanza grado de encanallamiento como el que alcanza en este país, ¿qué haces tú? ¿Qué haces? Yo he escuchado gente del PP decir, los socialistas son unos puteros y unos cocainómanos. No sé si ahora tú qué yo lo he haces. escuchado no una vez, porque un tipo, unas pocas veces. Porque un tipo haya ido a esos lugares a consumir esas sustancias, ya todos son así. Claro, por eso digo que hubo uno. El debate político, por ejemplo, en mi época y en mis circunstancias, yo recuerdo que cuando uno subía el tono, el otro subía más y el otro subía más, pero siempre era el tono del debate político, que podía ser muy blando o podía incrementarse rayando en el insulto, sin traspasarlo. Pero esa era la escala. No sé si me permite un chascarrillo personal que Rafael recordará muy bien. Un día, que fue a raíz de que Carlos Díaz se va de un pleno del Parlamento que se votaba la liberación del peaje, la autopista, y me llama un redactor del Diario de Cádiz, siendo yo concejal de Izquierda Unida. ¿Qué te parece Carlos Díaz? Y entonces, entre las tonterías que se dicen, yo dije una tontería, que fue, digo, se comportó como una ramera complaciente. Vaya tela. Y aquello va al titular. Carlos Díaz es una ramera complaciente. Ese tema llegó hasta el Supremo y el Supremo me exoneró, y en ese momento le pedí perdón a Carlos Díaz. Se lo volví a pedir el día que se iba y me le pedí ya 3 veces, le pedí perdón porque aquello fue una tontería morrocotuda. ¿Te concedió el perdón o no?
No. Para resumir, no. Carece de importancia por completo. Es que esto duermo igual, pero esto bueno. del encadenamiento, ¿cómo estamos de tiempo? Terminamos. Fatal. Tú, 30 Ya, segundos. Sí, 30 segundos. Hombre, iba a contar una cosa, bueno, si puedo la cuento luego. Entonces no lo cuentes. Venga. No, y lo que quería decir es que, bueno, por ejemplo, he estado leyendo esta mañana lo que has puesto en el blog de Paco Menacho, ¿no? Hay que ver las cosas que le dicen. Cuando es un hombre realmente, Es buena persona. una buena persona, un hombre que ha servido a los intereses públicos Una por buena honradez, y bueno, le están diciendo cada cosa. Tú no lo en la política que Es no una se poza no se esa. sabe distinguir esas cosas. Es decir, Menganito puede ser una buena o una mala persona. Puede ser un buen gestor o un mal No, gestor. es que sabes pero que- no se convierte todo en un corrupto. ¿Sabes qué pasa? Claro, ¿Sabes qué pasa? Que claro, en ellos es normal, pero me pasó el otro día con otra persona del PP, cuando delante de tal, dice, claro, es que yo ya llevo 30 y tantos años en esto, y claro, la gente dice, pero bueno, 30 y tantos años. Entonces, quizás eso es lo que a la gente dice, pero. Bueno, joder, pero es que sea una buena crítica. A mí me parece sí, una sí, buena crítica. no, es que es pero no lo difícil. convierte en mala persona, ni No, corrupto, hombre, ni nada de eso. Es difícil decir que yo con el alcalde Había de más de Cádiz... 30 segundos, ¿eh? Había más de 30 Carlos segundos, Díaz. ¿eh? No, es que esto con un tema que Me tratas tú me a ha mí. afectado mucho. ¿no? Sí. No, que con el alcalde de Cádiz actual yo tengo ese dilema frecuentísimamente. Yo que una persona honesta y que es bastante desastre como gestor. Sí. Y no te digo ya nada de sus temas ideológicos, ¿no? Claro. Que yo rechazo absolutamente en casi todos los planos. Pero yo creo que sé distinguir las cosas. Claro, ¿no? lo que pasa es que yo creo que hay una cosa que puede corregirse, y es lo de ser más gestor, puede uno llegar a ser buen gestor, pero el que es mala persona nunca llega a ser buena persona. Bueno, con esa gran frase que queda esculpida en piedra, terminamos el primer bloque y volvemos en un momento. Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Rafael Garófano, Enrique Montiel, Emilio de la Cruz, Manolo Gómez de la Torre. Ahora queremos hablar con ellos y conocer su opinión acerca del extraordinario debate que se está produciendo en España a cuenta de las 21 medidas que propuso el presidente Quim Torra al presidente Pedro Sánchez en la reunión que tuvieron en el Palacio de Pedralbes, que se conocieron ayer, a raíz de que el gobierno de España aceptase para iniciar un diálogo que hubiera una figura que el gobierno de España ha dado en denominar relator, que es una especie de facilitador, mediador, amanuense, que Alfonso Guerra ayer en la presentación de su libro en el Congreso de los Diputados dice que pudiera ser una funcionaria, una estenotipista o una misma grabadora, pero que al final da lugar a los equívocos de que hay una especie de mediación internacional, un conflicto entre dos países, y eso ha provocado que una convocatoria de una manifestación en Madrid el próximo domingo, una reacción muy contundente por parte de determinados periódicos próximos al ámbito de la derecha y una reacción muy... Gabilondo y del país. No, me refiero, sí, pero me refiero más agitada, el ABC, La Razón y El Mundo, y luego muy radical en su expresión, sobre todo Pablo Casado, de los tres representantes de los partidos de derechas, ¿no? Bueno. Pero yo voy a centrar en mi primera intervención la perspectiva de dos perspectivas, ¿no? Una es el momento cuando se produce y otra es la lectura del acontecimiento. Es decir, más que el acontecimiento en sí, cuando se produce. O sea, se produce esta situación necesitando un gobierno en minoría, necesitando unas mayorías para aprobar unos presupuestos. Eso es importantísimo, eso es importantísimo. Es decir, hubiera sido completamente diferente que esto se hubiera producido con un gobierno en mayoría o un gobierno no necesitado con urgencia de aprobar unos presupuestos. Es decir, que relativizando el hecho en sí y dándole mucha importancia al cuándo
y en qué situación está, ¿no? Y después las lecturas. Este hecho se produce sin tener en cuenta las lecturas que se van a hacer de ese hecho, con lo cual modifican el hecho en sí. No sé si me explico. Tú puedes hacer algo con una intención, pero tú tienes que tener prevista la lectura que mayoritariamente se va a hacer de ese hecho, claro, para decir, si yo lo hago, como va a ser leído de tal manera, no lo voy a hacer, aunque mi intención sea la que sea, aunque mi intención sea la que sea. Aunque sea socialmente yo voy a hacer otra cosa a lo que yo creo, porque lo importante es la narración, la lectura, la interpretación, etc. Esos dos elementos, el cuándo se produce y la lectura que de ese hecho se iba a hacer y que era muy previsible, yo creo que llevan a pensar, a mí me llevan a juzgar que ha sido una enorme torpeza. Sí. Una enorme torpeza, muy difícil de recoger cabos, ¿no? Muy dentro y fuera del PSOE, porque desde el PSOE yo me uno a las voces que están diciendo cómo esto se ha llevado a cabo sin tener en cuenta la opinión mayoritaria del partido, cómo esto no se ha debatido más, cómo se ha pensado que esto podía tener una lectura benéfica y pacifista. Es decir, ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido esto, no? Bueno, yo quiero separar lo que además ha quedado muy claro, y es que aparece la palabra, el relator, inmediatamente se produce una tormenta en la nación, y sale la señora vicepresidenta, Carmen Calvo, y en una rueda de prensa, en mi opinión, penosa, realmente penosa, dice que, bueno, que eso es como una grabadora, una secretaria, y salta a la otra parte, o sea, la señora Artadi, y habla de lo que realmente ellos persiguen. Es una mediación internacional para un conflicto que hay entre Cataluña y España. A mí cuando se habla de Cataluña y España ya me chirría, porque Cataluña es una parte de España. ¿Cómo Cataluña y España? Claro. Si Cataluña es una parte de España. Claro, Enrique, perdona un momento. Sí. En ese momento, después de la declaración que se hace desde el gobierno catalán, en la rueda de prensa tendría que decir: pensábamos que eso podría ser, pero ante la interpretación nos retiramos ya y no hay mediación, ni hay conversación, cosa que no ha ocurrido. Cosa que no ha ocurrido. Pero ahora se quería explicar. Ahora me dirijo a mi amigo Manolo Gómez, porque el otro día te comenté una cosa y dijiste tu cosa que me hizo mucha gracia, ¿no? Hoy he leído al gran, ¿cómo le llamaba? El gran... El trotskista, los trotskistas explican muy bien las cosas, como decías tú, eran buenos, ¿no? A Gabriel Albiac, concretamente, ¿no? Hoy he leído el artículo de Albiac, ¿no? Entonces, por si a alguien le queda duda, que lea el artículo de Albiac, porque el artículo de Albiac reproduce, entre comillas, textos de auténticos relatores, o sea, personas de las Naciones Unidas que fueron a los sitios de grandes conflictos para que relataran realmente y estuvieran ahí en lo que realmente busca el independentismo, porque el independentismo sabe que no va a perder nunca pierde, siempre gana. Cada vez gana la batalla de las palabras. Por ejemplo, ¿por qué hablamos de Cataluña y de España? ¿Por qué ellos dicen que son el gobierno de Cataluña si ellos no gobiernan para los que no son independentistas? Es decir, ¿por qué están sentados sobre esa cantidad enorme de mentiras? Están sentados sobre las mentiras y quieren que comulguemos con la rueda de molino de sus mentiras. Por lo tanto, yo recomiendo el artículo del extrotskista y hoy no sé cómo llamarlo. ¿Liberal? No, liberal no. Albiac. Vamos a llamarle. Todo el mundo se llama liberal y es un paraguas enorme de grande. Albiac. Él es catedrático de filosofía de la universidad. Vale. Entonces, para que vean lo que es un relator. Es que un relator es una figura de mediación internacional de las Naciones Unidas. Claro, entonces que no nos engañen, que ya está bien de engañar. Y Pedro Sánchez, a ver si hace un gesto que lo honre, ¿no? Y diga, señores, es que ya no puedo más.
Es que yo no puedo hablar con usted. Usted me pide cosas que yo no puedo dárselas. Y si usted me pide cosas que yo no puedo dárselas, no tiene sentido que usted y yo sigamos hablando. Entonces vamos a suspender esto, vamos a convocar elecciones y que sepa usted que yo con usted no tengo nada que hablar. Mira, mientras que está es una conversación que está pendiente de una aprobación de presupuesto, ya lo que se diga y como se diga no va a valer. Eso no va a valer, está en una circunstancia donde eso no es válido de ninguna manera. Se diga lo que se diga. Porque sea honrado y vaya a elecciones. Si la coyuntura fuera otra, completamente diferente, y los que salen son dos representantes de partido, no de gobierno, del PSOE y de Convergencia, la antigua Convergencia, y salen los dos públicamente y explican que van a tener conversación, pero para objetivizarla han pensado los dos partidos y tal y cual. Si no es así, es que las circunstancias lo invalidan. Claro. Las circunstancias lo invalidan. Claro, la diferencia de que sea una estrategia seria sería lo que acabas de decir, Rafael, es decir, si evidentemente aquí se está haciendo algo con una intención vamos a decir pacifista y tal, en el momento en el que, y además se supone que eso está consensuado, porque lo que está diciendo ahora mismo cada vez que sale un independentista es vaya cuentos están contando cuando no es la realidad de lo que hemos hablado. Pues eso, yo entiendo que si tú pactas con alguien, oye, vamos a solucionar el tema. Ahora, yo voy a salir y voy a decir que va a ser en la Camelia a las 4, ¿no? Ahora, si tú salgo y me la tiras por detrás, se acabó, como tú dices, y retiro. Pero claro, ¿por qué? Porque no estamos en lo que en la seriedad que tú dices. No estamos en una política de gobierno, sino de marketing político. Y además, yo creo que Iván Redondo, que es uno de los que le lleva los temas, que él dice en su currículum que estuvo en una de las conferencias de la George Washington, tenía que haber ido a todas porque yo estuve en todas y en una, porque le faltó aquello de no hagas cagadas antes de, ¿no? Porque todos los que venían eran unos personajes que habían llevado las campañas de Clinton, de Bush, bueno, eran unos personajes para nada más que escucharlos ya te daba. Bueno, a lo que vamos. Yo sigo diciendo y sigo insistiendo que esto es parte del guión de Pedro Sánchez, es parte del guión en el que una parte, lo he dicho aquí en alguna ocasión, lo voy a seguir insistiendo para cuando ocurra que me des la razón. Parte del guión que tiene de permanecer hasta que se pueda, parte del guión lleva una última parte, que es acabar con el Partido Socialista Obrero Español, porque el Partido Socialista fue quien a él se las hace pasar canuta. Él es un superviviente nato que en un momento donde la gente está en la política correcta, en lo normal, él que está como superviviente tiene la suerte de ¡bum!, se encaja con la moción y se cuela aquí. De hecho, es la primera vez en la historia que un presidente que todavía no ha hecho nada ya escribe un libro que relatando todo lo bien y todo lo mejor que ha hecho, ¿no? Emilio, ayer me enteré yo que es que eso, ¿y por qué no ha esperado a dejar de serlo? Y no, la contestación de alguien enterado: es que tú no sabes la pasta que le dan si lo publica ahora. Claro. O sea, que habría mucha diferencia. Sí. Bueno, pues entonces, eso más todos los elementos que ocurren. Ahora, ¿qué prima? No importa que haya una situación que no se ha pensado, como tú has dicho, Rafael, o sea, vamos a ver, cuando uno tiene que hacer una manifestación, y más en el ámbito político y en el ámbito gubernamental, hombre, se supone que tienes que ver todo lo que eso puede ocurrir. Es igual que cuando decíamos en Cádiz, por ejemplo, en las campañas, cuando salían las frases que se hacían en tormentas de ideas, aquí en Cádiz, yo, por ejemplo, en determinados sitios decían no, porque eso rima con tal y estamos en Cádiz. Claro, ¿Entiendes? Como esto rime, pues imagínate. Bueno, pues eso, en ámbito nacional y con expertos, tienes que saber cómo puede ocurrir. Pero, ¿qué es lo que prima? Prima que da exactamente igual lo que ocurra. Yo creo que aquí han entrado a un trapo que ha cogido muy bien la oposición, pero claro, con anterioridad a esta más o menos. Aquí han hecho un magnífico trabajo para la oposición, que es la primera vez que se pone de acuerdo todo el mundo, todos los partidos de la oposición, incluido toda esa parte del PSOE que está viendo peligrar, y tiene esto término, viendo peligrar que con este tipo de acciones nos quedan un cuarto de hora para elecciones, oye, y que nos afecta a nosotros, ¿no? Y me ha encantado la frase, creo que lo dijo el antiguo de Extremadura, que decía, pues aquí la opción es que firmen los presupuestos, o sea, que se aprueben con Ciudadanos y con el PP,
firmando que convoque elecciones. Sí, Emilio, pero a eso que toca, Manolo, un momentito. A eso que tú acabas de decir, yo quiero puntualizar una cosa, que es que cuando están saliendo dirigentes del PSOE de la periferia, vamos a decir, criticando esa actuación, es frecuente que se diga, no, es que estos saben lo que pasa en Andalucía y temen que electoralmente. Yo creo que la cosa es más profunda. Más profunda, sí. Es decir, es un sentimiento de lo que es en el socialismo, cómo se entiende el nacionalismo. Claro, sí. Y cómo desde un PSOE nacional, con la historia que tiene, que es donde hemos crecido, los que estamos ahí, la sensación que tenemos de estar desviándose completamente el sentido de nación respecto al nacionalismo, ¿no? Porque hay gente que no le afecta nada, porque ya ni está en cargos públicos, ni le afecta las elecciones, ni nada de nada, ¿no? Manolo. Estamos en una situación en la que el primer líder de la oposición, en este caso Casado, llama felón, golpista, presidente que hace la mayor traición a nuestra legislación, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el marco. ¿Y por qué se llega ahí? Fundamentalmente porque hay algunos elementos sin los que no se podría entender la situación que ahora mismo se está dando en este país. La moción de censura, yo creo que es el instrumento que deja heridas más difíciles de sanar de todos los instrumentos que hay parlamentarios. Te deja noqueado, no te lo esperas, es de un día para otro, y la prueba está a las 10 horas que está Rajoy en el restaurante aquella tarde-noche, cuando se está debatiendo su moción de censura. Eso ya genera una situación de falta de entendimiento entre quien vaya a entrar, porque gana además la moción de censura, y el partido que se ha tenido que ir de esa manera porque lo han echado democráticamente, pero lo han echado. Si eso además se tiene en cuenta que ocurre en un contexto en el que hay una lucha feroz por la hegemonía de la derecha hoy en este país, y que el único elemento que los aglutina a todos el centro derecha es Cataluña, el tema de Cataluña. A eso hay que añadir la deslealtad absoluta de los partidos independentistas que se han saltado la Constitución, que se han saltado el Estatuto, que no respetan las reglas y que son absolutamente insaciables. En ese contexto yo creo que Pedro Sánchez confunde la mayoría de la moción de censura con una mayoría para poder seguir gobernando durante un tiempo. Y creer que esa mayoría se puede hacer con unos grupos absolutamente desleales y absolutamente con un único objetivo, que es el de la independencia, es absurdo. Esa mayoría ni la tiene ni la va a tener para los presupuestos ni para nada. Y en ese caso no le queda más remedio que convocar unas elecciones. Es que no le queda otro remedio que convocar unas elecciones, porque en ese contexto aparece la figura del relator, que yo creo que es una figura absolutamente innecesaria, es una figura confusa, es una figura que no tiene manera de explicarse, que no tiene manera alguna de explicarse. Lo que en política no se puede explicar, pues es muy contraproducente, y además le da una baza al independentismo tremenda, porque es el decir, estamos en igualdad de condiciones, tienen que nombrar una persona neutral que aquí un poco vaya dirigiendo eso. Seguramente el paso siguiente sería, y no vamos a hacer las conversaciones aquí porque nos presionarían, sino vámonos a Ginebra o algún sitio de eso. Entonces yo creo que el diálogo, a la vez que digo eso, digo que el diálogo es imprescindible, porque el tema de Cataluña no se soluciona con el 155 sine die. Pero ese diálogo tiene que hacerse porque hay instrumentos en el marco de nuestra Constitución. Y solo en ese marco es en el que podrá darse esas conversaciones. Y
las manifestaciones como las que se han llamado para el domingo, que son absolutamente legítimas, como las que se hagan de parte contraria, porque lo que estaría bueno sería que ahora se interpretase que una manifestación como la del domingo, eso no es para influir el juicio que empieza el martes, pero si los independentistas dentro de 2 meses hacen una gran manifestación en Barcelona a la que vuelve ahí 1 millón de personas, eso es para condicionar al eso. Bueno, ese tipo de manifestaciones, que yo creo que son legítimas, solo obedecen también, y hay que decirlo, a una estrategia de confrontación que para nada nos lleva a la solución del problema, sino a dirimir uno de los problemas que yo decía antes, que era el de la hegemonía dentro de la derecha, porque ahora se une Vox ahí, y ahora vamos a ver, será curioso la foto, cómo se esquivan para no aparecer junto con ellos. Y yo creo que es una manifestación, entre otras cosas, montada sobre la mentira. La mentira. ¿Y cuál es la mentira? Es que se da por hecho de que el relator está ahí, que es un relator internacional, que va a mediar para la independencia, lo ha dicho etcétera, Artadi, etcétera. Lo ha dicho Artadi. No, pero claro, lo que diga Artadi, de modo que Artadi Claro. no la podemos poner como Es el argumento gobierno, es el gobierno de y a lo Cataluña. contrario, Pero el problema, Manolo, también Es el gobierno de Cataluña, Tú suponte que alguien, nosotros tenemos una idea de cuando hay conflictos entre naciones o conflictos de terrorismo, o que sale el mediador. Y esto lo venimos escuchando en muchísimos sitios del planeta y desde hace muchos años. Es como si dijéramos el jugador de fútbol. Hay una idea perfectamente hecha, generalizada, de que es un jugador de fútbol. Y de pronto hay alguien que dice, vamos a poner a un jugador de fútbol. No, pero este jugador de fútbol no utiliza el balón. Este jugador de fútbol tampoco forma parte de un equipo, ni tiene equipación. Es otra figura. No, eso no hay manera. Por supuesto. No hay manera. Por eso te digo que es una figura innecesaria y que solo. Y además, mediadores los hay continuamente en relación a la política. Claro. Es que el papel que luego se descubrió que estaba haciendo Urkullu, llamando por teléfono y se ponía de acuerdo con Soraya Sáez de Santa María, con él llamaba allí, él se sintió además que había sido pataleado prácticamente cuando no se convocaron las elecciones a aquella célebre noche antes de eso. Quiero decir que eso ha existido y el arzobispo, me parece, o el cardenal, me parece, estaba Osoro, me parece que se llama, estaba actuando también para encontrar puntos de encuentro, es decir, que eso es así. Lo que pasa que en eso que estamos hablando ahora de las distintas estrategias, pues es evidente que la baza que se le ha dado al independentismo con el relator es algo que, como coincido contigo, acto seguido tendría que haber sido, primero, habría que suprimir como portavoz, desde luego, a la vicepresidenta, y en segundo lugar, haber dicho que ante las manifestaciones y sin habérsenos ocurrido en absoluto que eso fuese así, retiramos esa propuesta. Un conflicto gigantesco que está en este momento candente, gigantesco, que es Venezuela. Resulta que hay unas elecciones para legislativas y se elige una cámara. Esa cámara es mayoritariamente anti-Maduro. O sea, son de los partidos que no son bolivarianos. Vale. Y entonces Maduro convoca a otra, porque le da la gana, dice, esta es constituyente. Y yo a esta no quiero. O sea, ¿quién ha creado el conflicto? Sí. ¿Quién ha creado el conflicto? Sí, los independientes. Y ahora dice Maduro al Papa, santidad, a ver, échame una mano. ¿Y cómo te echo una mano? ¿Y qué te parecería ¿Cómo te echo una mano? ¿Qué te parecería a ti que en la manifestación del domingo se terminase autoproclamando presidente del gobierno alguno de los secretarios de los partidos, dado que tenemos un presidente felón, traidor, sinvergüenza? Ilegítimo. ¿Ilegítimo? Manolo, me parece que eso es un chiste que ha hecho, porque ni se da, ni es ¿Tú crees que no se va a dar? Imposible, ¿no? Eso es imposible, es que no está ni en la mente. Lo que sí se va a dar es que... Lo que sí se va a dar es que va a haber más de 1 millón de personas allí, ¿eh? Más de 1 millón. Y también se va a dar que a partir de ahora va a decir, acuérdate... Y que está movilizando a los balcones es el señor Sánchez y la señora Calvo
de cabra Sí, que, vamos, que ni te Y en cuento. Barcelona puede que haya 1,5 millones, pero pues, eso no va a solucionar entonces la el problema. próxima aquí serán 4 millones. Eso no va a solucionar porque es que el problema. de cada pueblo va a ser un autobús para ir a Madrid. Eso no va a ¿Tú quieres ir a solucionar el Madrid? problema. El día ¿Tú que quieres ir a Madrid? como tú vayas por ese camino, a partir de ahora va a decir Donald Trump, Pedro Sánchez y Montiel. Montiel otro. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Dice Trump. Trump. Han, dice, quita las manos, saca las hands. El 16 del sábado, la semana que viene, hay una marcha a Madrid desde Cataluña. Muy bien. A cuenta del. Ahora también te del digo una juicio. cosa, yo también te digo, es evidente que era una ironía lo que planteaba para el domingo, pero sí te digo que después y acto seguido de unas manifestaciones como las que he ido Casado, tenía que haber anunciado y mañana presento una moción de censura, porque no se trata de si tengo allí diputados suficientes o no tengo diputados suficientes. Cuando yo llego a la conclusión y la transmito públicamente Espérate un poco, de que quien está, espérate un poco, cuando se hacen Ayer esas dijo que no, acusaciones, ayer dijo que no. cuando se hacen esas acusaciones tan graves, porque antes nos estábamos refiriendo a lo del agua a sabiendas. Bueno, cuando a un presidente de gobierno se le dice públicamente que sabemos lo que quiere decir un felón, el rey felón, Fernando VII, quien era, sabemos lo que estamos diciendo cuando hablamos de un presidente ilegítimo, sabemos cuando estamos diciendo eso, acto seguido y como único instrumento que hay parlamentario es y sin saber quién me sigue ni quién no me sigue. Yo voy al Congreso de Diputados y espérate un poquito que a lo mejor no tiene más remedio que hacerlo, ¿eh? Yo creo en el acontecimiento de la narración, yo creo que es un error típico de los gabinetes de estudio. Quiero decir, yo es que me parece que es una cuestión teórica de enterados y de soberbios en su sabiduría política. Me da la sensación, porque vamos a ver, si alguien dice, mira, estamos en situación de que necesitamos los votos de los independentistas catalanes. Ah, vale, pues hacemos una reunión y nombramos... No, pero eso, ¿qué lectura va a tener? La lectura universal va a hacer que están intentando comprar los votos a base de cesiones. Eso, no va a haber nadie que no lo interprete así, luego este tema fuera, pero ha habido algunos que dicen, no, si esto se explica, es decir, el enterado, el soberbio dice, si esto se explica, no, hay cosas que la sociedad ya tiene unas explicaciones para los acontecimientos y para los nombres y para los cargos. ¿Tenemos que terminar? ¿Alguna dedicatoria? Bueno, el personal del restaurante argentino Che en San Fernando, al lado de que se llamaba antes Hola Che, y ahora creo que es el mismo del Mesón de las Américas de Cádiz, se llama Jesús, estuvo el otro día. La verdad es que nos atendieron muy bien y les dije que bueno, que les mandaría recuerdos desde el programa. Y después a mi buen amigo Antonio Sáenz Mateo, que es propietario de Ansama. Llevan 50 años como empresa de distribución de regalos de empresas, de las más antiguas de Cádiz y de Andalucía, y creo que en Cádiz, que empezó muy jovencito, llegar 50 años de empresa y ya también pasando tiempo familiar, es también digno de felicitar. Bueno, pues con esta dedicatoria damos por concluido el programa de hoy. Agradecemos a Enrique Montiel, a Emilio de la Cruz, a Manolo Gómez de la Torre y a Rafael Garófano sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.